Dicen que el corazón humano es tierra fértil, capaz de nutrir la bondad más pura, pero también de albergar raíces venenosas que crecen despacio, en silencio, a la sombra de la codicia. Hay personas que transitan por este mundo convencidas de que sus acciones están protegidas por el secreto, olvidando que nada permanece oculto para siempre, que la verdad tarde o temprano sale a la luz, y que el daño que hacemos a otros regresa, de una forma u otra, con una precisión que no deja lugar a las excusas. Esta es la historia de Remedios, una mujer que construyó con sus propias manos, con sus propias madrugadas, con el sudor de su frente y el don que heredó de su abuela, un patrimonio que no tendría precio. Una mujer que amó con una entrega tan absoluta que no vio venir lo que se gestaba justo frente a sus ojos. Y un hombre, Aurelio, que confundió el amor con una oportunidad y la lealtad con ingenuidad. Lo que está a punto de suceder en esta historia sacudirá algo dentro de ti. Porque Remedios no solo fue traicionada de la peor manera posible, sino que lo que vino después, lo que ella hizo con los pedazos, lo que el destino reservó para quienes actuaron con maldad, es una de esas historias que demuestran que la justicia, aunque a veces se toma su tiempo, siempre llega. Quédate, porque lo que viene te va a mover el alma. Si las historias de fe, traición y superación te tocan el corazón, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún video. Tu apoyo nos permite seguir contando estas historias. Parte 1. El amor que no vio lo que tenía enfrente. En un pueblo del estado de Oaxaca, donde las mañanas huelen a copal y las tardes a pan recién horneado, Remedios Fuentes creció aprendiendo que las manos son el mejor instrumento que Dios le da a una persona honesta. Desde muy pequeña, el tintineo de las ollas, el aroma de la canela y la vainilla, y el sonido del azúcar derritiéndose a fuego lento eran para ella lo que para otros es la música, un lenguaje propio, una forma de entender el mundo. Todo eso venía de su abuela Petra. La señora Petra era famosa en el pueblo no solo por sus dulces, sino por la manera en que los preparaba, con una paciencia casi religiosa, con una generosidad que hacía que cada bocado supiera a algo más que azúcar y harina. Remedios absorbió ese don desde niña, sentada en un banco de madera junto al fogón, observando las manos de su abuela con la atención de quien sabe que está aprendiendo algo que no se enseña en ninguna escuela. Cuando la abuela Petra murió, no le dejó propiedades ni dinero. Le dejó algo mucho más valioso, las recetas escritas a mano en un cuaderno de pasta dura, y el conocimiento que ya vivía en las manos de Remedios. Con ese legado, y con la determinación que da haber crecido viendo a alguien trabajar con amor, Remedios fundó la confitería del pueblo. Un local pequeño al principio, de paredes encaladas y mostrador de madera, donde los dulces y el cariño se mezclaban en proporciones iguales. El éxito fue inevitable. No porque Remedios tuviera suerte, sino porque hacía las cosas bien. Atendía a cada cliente como si fuera el único. Aprendía los gustos de las familias del pueblo. Recordaba que le gustaba al abuelo de la familia Reyes, que endulzante prefería a la señora del molino, que receta pedían siempre en las bodas del rancho de arriba. La confitería de Remedios se fue convirtiendo, poco a poco, en algo más que un negocio. Era un lugar al que la gente iba a consolarse, a celebrar, a recordar. La prosperidad llamó a su puerta con discreción pero con firmeza. Lo que había comenzado como una mesa con dulces frente a la casa se transformó en un local que empleaba a 2 mujeres del barrio y que recibía pedidos de otras comunidades cercanas. Remedios no dormía mucho, pero dormía tranquila. Sabía que lo que tenía lo había construido con sus propias manos. Aurelio Montiel entró en la vida de Remedios de la manera en que entran las personas que saben exactamente cómo presentarse. Tenía labia fácil, una sonrisa que parecía sincera y una manera de escuchar que hacía sentir a quien le hablara que era la persona más importante del mundo. Remedios, que había dedicado toda su juventud al trabajo y había tenido poco tiempo para el amor, cayó de una manera que ella misma describía después como una caída sin paracaídas. Se casaron relativamente pronto. Aurelio se colocó como administrador del negocio, un título que sonaba bien pero que en la práctica significaba muy poco. Revisaba las cuentas, decía que llevaba el control, hablaba con proveedores en tono importante. Pero mientras Remedios se levantaba de madrugada para preparar los primeros lotes del día, Aurelio llegaba entrada la mañana, tomaba café y hacía poco más que vigilar cómo crecía el número de la caja. Remedios lo veía y prefería no decir nada. Pensaba que así eran los matrimonios al principio, que cada quien encontraba su lugar con el tiempo. Pensaba que Aurelio era un buen hombre que todavía no había encontrado su manera de aportar.
pensaba muchas cosas que el amor inventaba para no ver la verdad. El sueño de Remedios era sencillo pero profundo: ahorrar lo suficiente para salir del local rentado, comprar una propiedad propia, tener un techo que nadie pudiera quitarle. Y más allá de los muros y los metros cuadrados, lo que más anhelaba era la posibilidad de formar una familia. Se imaginaba el pasillo de su futura casa lleno de risas de niños, de pequeñas huellas de harina en el piso de barro, de tardes que olieran a pan y a hogar verdadero. Con ese sueño como motor, Remedios intensificó su dedicación a un nivel que ya rozaba el sacrificio. Las noches en la cocina dejaron de ser un refugio y se convirtieron en una prueba de resistencia. Mientras el pueblo dormía, ella amasaba, horneaba, empacaba, calculaba. El dolor en las articulaciones se había vuelto compañero habitual, igual que el peso sobre los párpados a las 2 de la madrugada. Pero cada madrugada era un ladrillo más para la casa que imaginaba. Aurelio, mientras tanto, ya estaba imaginando otra cosa. Lo que Remedios no sabía, lo que no podía ver porque el amor es a veces la peor de las vendas, era que su esposo llevaba meses construyendo un plan en el que ella no tenía lugar. La caja fuerte que se iba llenando con el esfuerzo de Remedios era, en la mente de Aurelio, el boleto hacia una vida diferente. Una vida sin confitería, sin pueblo, sin ella. Aurelio no era un hombre de silencios cómodos. Tenía una manera particular de hablar que Remedios tardó años en reconocer como lo que era. Un método de control disfrazado de opinión. Le decía que tenía que ser más ágil, que los clientes no esperaban, que el mercado no perdonaba la lentitud. Le decía que sus recetas eran anticuadas y que debería modernizarse. Le decía que gastaba demasiado en ingredientes de calidad cuando los baratos rendían igual. Cada comentario caía sobre Remedios como una gota de agua sobre una piedra, aparentemente inofensivo, pero constante. Ella respondía trabajando más, afinando más, mejorando más. No porque creyera que Aurelio tuviera razón, sino porque era su manera de demostrar que podía. Y cada vez que Remedios mejoraba algo, Aurelio encontraba otro ángulo desde el cual criticar. Los meses se hicieron eternos bajo esa rutina, pero las cuentas seguían creciendo. Llegó el día en que la caja fuerte guardaba lo suficiente para la casa soñada y todavía sobraba un margen generoso. Remedios sintió que el periodo de prueba había terminado. Que los años de sacrificio habían valido. Que el futuro que tanto había imaginado estaba por fin al alcance de la mano. No sabía que mientras ella imaginaba ese futuro, Aurelio ya había trazado otro. ¿Ya le diste like a este video? Nos ayuda muchísimo a que más personas encuentren estas historias. Dale clic al pulgar arriba y sigamos con lo que está a punto de pasarle a Remedios. Parte 2. El día que el suelo se abrió. El sol de esa mañana brillaba con una promesa que el día no cumpliría. Remedios se arregló con más cuidado que de costumbre, tomó su bolsa y caminó al banco con el corazón acelerado de la mejor manera posible, el corazón de quien está a punto de ver realizarse algo que costó años. Llevaba en la mente ya decoradas las habitaciones de la casa que iban a ver esa tarde. Llevaba en el cuerpo la ligereza de quien cree que el esfuerzo finalmente llegó a su destino. El gerente del banco la recibió con normalidad. Pidió información sobre el saldo de la cuenta donde Aurelio había dicho que depositaba los ahorros mes con mes. El gerente revisó la pantalla. Volvió a revisar. Luego levantó la mirada con esa expresión de quien tiene que decir algo que no quiere decir. No había saldo. De hecho, nunca había habido un solo depósito en esa cuenta. Remedios pensó que había un error. Pidió que revisaran de nuevo. El gerente confirmó lo mismo con la misma expresión incómoda. Remedios se quedó de pie frente al mostrador con el suelo moviéndose bajo sus pies. Pensó en explicaciones posibles. Que Aurelio había abierto otra cuenta. Que era una sorpresa. Que había un malentendido de nombres o números. La mente construye puentes de negación con una velocidad asombrosa cuando la verdad es demasiado grande para recibirla de golpe. Con las piernas que apenas respondían, Remedios salió del banco y caminó hacia la confitería. Necesitaba ver a Aurelio. Necesitaba escuchar de su boca la explicación que haría que todo tuviera sentido. Pero al doblar la esquina y ver el local, la explicación que encontró fue la peor de todas las posibles. Unos hombres que no conocía estaban moviendo los estantes. Alguien quitaba el letrero que llevaba el nombre de la confitería, ese nombre que Remedios había elegido en honor a su abuela Petra. Cajas de equipo salían por la puerta.
El horno que había calentado miles de madrugadas estaba siendo desconectado con la indiferencia de quien trabaja por un jornal y no tiene nada que ver con la historia de ese lugar. Aurelio había vendido el local esa misma mañana. Sin consultarle. Sin avisarle. Había convertido el sudor de años, el legado de la abuela Petra, el sueño de toda la vida de Remedios, en una transacción fría firmada con su nombre, en su calidad de cónyuge, en una figura legal que él había conocido y ella había ignorado por confiar. El sueño de infancia. El legado familiar. La prueba tangible de que era posible construir algo propio desde cero. Todo eso se extinguía ante sus ojos en una mañana de sol que no tenía derecho a brillar tanto. Entre lágrimas que quemaban, arrastrando el peso de algo que su cuerpo todavía no había terminado de procesar, Remedios regresó a la casa. Y en la entrada encontró la última imagen de lo que había sido su matrimonio, Aurelio guardando maletas en un automóvil nuevo, reluciente, que ella nunca había visto antes. Un automóvil que costaba lo que ella había tardado años en ahorrar. No hubo remordimiento en su rostro. No hubo explicación que intentara suavizar lo que era imposible de suavizar. Aurelio le dijo que merecía algo más que una vida mediocre en un pueblo. Que Remedios había sido el trampolín que necesitaba para llegar a algo mejor. Que su ingenuidad había sido, en sus propias palabras, su mejor inversión. Repitió una frase que decía que era de su padre, que había que aprovechar todo y a todos lo mejor posible. Y que eso era exactamente lo que había hecho. El ruido del motor al arrancar fue lo último que Remedios escuchó antes de que el silencio lo llenara todo. Un silencio diferente al de las madrugadas en la cocina. Un silencio que no tenía nada que producir. Solo el polvo del camino y la certeza de que el hombre con quien había dormido, comido y soñado durante años era un desconocido que había habitado en las sombras todo el tiempo. La primera noche sola fue la más larga que Remedios había vivido. Sin dinero, con el negocio vendido y la casa vacía de todo lo que había llenado Aurelio con su presencia, se refugió en un rincón donde las paredes parecían repetirle el desprecio que él había dejado impregnado en el aire. Se dejó derrumbar porque era lo único honesto que podía hacer en ese momento. Lloró hasta que le ardieron los ojos y le falló la voz. Dejó que cada lágrima limpiara algo de la suciedad que la mentira había depositado en su interior. En esa oscuridad buscó lo único que la codicia humana no puede corromper. Oro. No con palabras elaboradas sino con el gemido sordo de quien está en el fondo y ya no sabe cómo subir. Preguntó por qué sufren los que siembran bien mientras prosperan los que siembran el daño. No encontró respuesta esa noche. Pero encontró algo que a veces vale más que las respuestas, el sueño, el descanso que da el agotamiento absoluto, el cuerpo que finalmente exige su pausa. Al despertar, el primer rayo de sol que entró por la ventana rota trajo consigo la cruda realidad. Por un instante Remedios quiso que todo hubiera sido una pesadilla. Pero el vacío de la casa lo confirmó todo. Se levantó. Se lavó la cara con agua fría. Se preparó un café. El aroma amargo fue el primer paso. Al mirarse en el espejo, Remedios tomó una decisión que no fue dramática ni grandiosa. Fue silenciosa y firme, como todas las decisiones que realmente cambian la vida. Pensó que Aurelio se había llevado el dinero, el local, los ahorros. Pero no se había llevado sus manos. No se había llevado el cuaderno de su abuela Petra. No se había llevado el don que vivía en ella desde niña y que ningún hombre ni ninguna traición podría extraerle. Ante la ruina solo hay dos caminos, el abismo de la autocompasión o la ascensión hacia la reconstrucción. Remedios eligió ascender. ¿Conoces a alguien que haya tenido que empezar desde cero después de una traición? Comparte este video con esa persona. A veces una historia es exactamente lo que alguien necesita para encontrar fuerzas. Compártela ahora. Parte 3. Lo que se siembra con fe no se pierde. Remedios no salió a buscar la cima. Salió a buscar trabajo, que es otra cosa, más concreta, más inmediata, más digna. Consiguió empleo como mesera en una cafetería del centro del pueblo, un lugar sin pretensiones donde el café se servía en tazas de peltre y los clientes eran trabajadores que paraban a desayunar antes de seguir con su día. Algunos conocidos la vieron ahí y bajaron la mirada con esa incomodidad que producen los caídos cuando recuerdan que la caída puede tocarle a cualquiera. Remedios no bajó la suya. Atendía con la misma dignidad con la que había atendido su propio local, como si cada mesa fuera suya, como si cada cliente mereciera lo mejor que ella pudiera dar en ese momento.
No lo veía como un retroceso. Lo veía como una inversión. Cada centavo de propina se guardaba. Cada fracción de salario se administraba con una disciplina que venía de saber lo que cuesta ganar y lo que cuesta perder. El hombre podía robar el fruto, pero nunca la semilla de quien sabe sembrar con fe. Una tarde de lluvia, cuando los últimos clientes del turno ya habían salido y Remedios limpiaba el mostrador con esa concentración de quien necesita que las manos hagan algo para que la mente no haga demasiado, entró un hombre que no era del pueblo. Se instaló en la mesa del rincón, pidió un café solo y sacó unos papeles que revisó en silencio. Remedios lo atendió como a todos los demás, con cuidado, con presencia, sin apresurarse. Cuando el hombre terminó y pidió la cuenta, dejó sobre la mesa un billete que representaba varios días de propinas juntos. Remedios se lo devolvió, diciéndole que el cambio era mucho. El hombre respondió que no había error, que el valor no estaba en el café sino en la manera en que ella lo había servido, y que esa actitud, esa dignidad en el trabajo sencillo, no era común y merecía reconocimiento. Ese hombre era el licenciado Ernesto Camacho, abogado con reputación de incorruptible en los tribunales de la ciudad. Algo en la conversación que siguió, en la lluvia que prolongó la tarde, hizo que Remedios le contara fragmentos de su historia. No todo, pero lo suficiente. El licenciado Camacho escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, le dijo que no lo había perdido todo. Que lo que Aurelio había hecho tenía nombre legal, tenía consecuencias jurídicas y que si había pruebas, como así era, había caso. Remedios dijo lo que era verdad, que no podía pagar un abogado de su nivel. El licenciado Camacho respondió que la justicia verdadera no se sostiene solo en el dinero. Que considerara su asesoría una inversión en lo que era correcto. Y así comenzó una alianza que Remedios no había buscado pero que llegó, como llegan las cosas necesarias, en el momento justo. Fortalecida por esa compañía inesperada, Remedios tomó otra decisión. Habló con el dueño de la cafetería y le pidió permiso para usar el horno en las primeras horas de la mañana, antes de que abriera al público. El dueño, que la había visto trabajar y conocía su historia, aceptó. A las 4 de la mañana, cuando el pueblo todavía dormía, Remedios encendía el horno y abría el cuaderno de su abuela Petra. El aroma de los dulces, de las tartas, de los panés con canela y piloncillo, comenzó a colarse por debajo de la puerta y a extenderse por la calle como un anuncio que no necesitaba palabras. Los primeros clientes llegaron guiados por la nariz. Luego llegaron los que ellos recomendaron. Luego llegaron los de otras calles. En pocas semanas, la fila frente a la cafetería antes de que abriera era una constante. El dueño propuso una sociedad formal. Remedios ya no era solo empleada, era socia, con porcentaje, con voz, con nombre en el negocio. La semilla que Aurelio había intentado sepultar bajo la traición brotaba de la tierra con una fuerza que él nunca habría imaginado posible. Pasaron aproximadamente 2 meses desde que el licenciado Camacho comenzó a trabajar el caso. 2 meses en los que Remedios reconstruía por un lado mientras la justicia avanzaba por otro, a su propio ritmo, con esa paciencia que desespera a los impacientes pero que cuando llega a su destino no deja lugar a dudas. Una mañana despejada, el licenciado Camacho entró a la cafetería no a tomar café sino a traer el veredicto. El tribunal había fallado con contundencia. Las pruebas eran irrefutables. Aurelio había malversado los fondos del negocio conyugal, había vendido una propiedad sin el consentimiento de la copropietaria y había transferido activos a cuentas personales de manera fraudulenta. La condena fue clara, tendría que devolver hasta el último peso, a plazos, mes a mes, mientras las deudas no estuvieran saldadas. Y además, por sentencia del juez, debería realizar servicio comunitario en centros de apoyo a mujeres vulnerables, para que aprendiera a través del trabajo manual el valor del respeto que tanto había ignorado. Aurelio intentó su último recurso. Se presentó ante Remedios con una postura encorvada que no tenía nada que ver con el hombre que había salido en ese automóvil reluciente. Intentó lágrimas. Intentó palabras de arrepentimiento. Intentó la misma táctica de siempre. Apelar a la bondad de quien creía que seguía siendo ingenua. Pero la Remedios que encontró ya no era esa persona. Lo miró con una serenidad que lo desarmó por completo, porque en esa serenidad no había odio, no había rencor que alimentar ni herida que reabrir. Solo había la claridad fría y limpia de quien ha aprendido que el amor sin respeto es una prisión y que salir de esa prisión no requiere de la aprobación del carcelero.
El divorcio se firmó con la misma firmeza con que se cierra la puerta de un lugar al que uno no vuelve. Con el alma ordenada y la justicia cumplida, Remedios comenzó a construir a una velocidad que ya no tenía el freno del miedo ni el peso de la mentira. El éxito de la sociedad en la cafetería generó el capital inicial para algo que había estado esperando en su mente desde aquella noche en el suelo frío de la casa vacía. En el término de un año abrió su propio local, con su nombre en la fachada, con las recetas de su abuela Petra en el corazón del menú y con un equipo de trabajo integrado en su mayoría por mujeres del pueblo que necesitaban una oportunidad. Un año después abrió una segunda sucursal en la cabecera municipal. Un año más tarde, una tercera en una ciudad cercana. La confitería de Remedios se convirtió en una marca conocida en la región, no solo por la calidad de sus productos sino por la historia que había detrás. Una historia que muchas personas en esa zona conocían y que había pasado de boca en boca con la velocidad que tienen las historias verdaderas. Remedios no olvidó de dónde había salido. Contrataba con preferencia a mujeres que estaban recomenzando. Pagaba sueldos justos cuando podría haber pagado menos y nadie se lo habría reprochado. Explicaba a sus empleadas cómo funcionaba el negocio porque quería que entendieran, no solo que obedecieran. Pero el logro que Remedios consideraba su obra más importante no tenía horno ni mostrador. Era un espacio pequeño al principio, con sillas prestadas y paredes pintadas por voluntarias, donde fundó un taller para mujeres que necesitaban aprender a empezar. No solo repostería, sino también contabilidad básica, derechos legales, autoestima, los fundamentos de abrir un negocio sin depender de nadie. Remedios usaba su propia historia como material de enseñanza. No como victimización sino como mapa: aquí caí, aquí me levanté, aquí estaba el error, aquí estaba la lección. Les enseñaba que el amor propio no es un concepto abstracto sino una decisión que se toma todos los días, especialmente los días difíciles. Les enseñaba a no aceptar migajas de afecto disfrazadas de amor. Les enseñaba que reconstruirse no es un acto de valentía extraordinaria sino el resultado de muchas decisiones pequeñas, tomadas una a una, cuando todavía duele. El taller creció. Se formalizó. Con el tiempo recibió apoyo de instituciones que habían escuchado del trabajo que hacía. Remedios nunca buscó los reflectores, pero los reflectores la encontraron a ella, como encuentran siempre a las personas que construyen algo verdadero. Reflexión final. Hay una pregunta que esta historia deja flotando en el aire, una pregunta que vale la pena sostener un momento antes de soltarla. ¿Cuántos de nosotros, en algún punto de nuestro camino, hemos depositado una confianza absoluta en alguien que no la mereció? ¿Cuántas veces hemos construido con nuestras manos un futuro que creíamos compartido, solo para descubrir que el otro lo veía de manera completamente diferente? La traición tiene muchas formas. Puede dormir a nuestro lado. Puede sentarse a nuestra mesa. Puede hablar el idioma del amor mientras actúa el idioma de la conveniencia. Y lo más duro, lo que más duele de las traiciones como la que vivió Remedios, es que no siempre vienen de personas malas en el sentido clásico de la palabra. A veces vienen de personas simplemente egoístas, personas que pusieron sus propios intereses por encima de todo lo demás sin plantearse siquiera el costo que eso tendría para quien confiaba en ellas. Pero la lección central que esta historia nos deja no es sobre Aurelio ni sobre su codicia. Es sobre Remedios. Es sobre lo que hizo esa mañana después de la noche más larga, cuando se lavó la cara con agua fría y decidió que el siguiente paso era suyo. Porque ese es el momento que define todo, no la caída, sino lo que uno elige hacer en el suelo. Remedios no fingió que no dolía. No se saltó el duelo. Lloró, se derrumbó, oró en el frío. Eso no es debilidad, es honestidad. La debilidad habría sido quedarse ahí. La fortaleza no consiste en no caer nunca. Consiste en la negativa absoluta a permanecer caído cuando todavía hay razones para levantarse. Y casi siempre las hay, aunque en el momento no las veamos. Hay algo que ninguna traición puede quitarle a una persona: lo que sabe hacer. Lo que lleva en las manos. Lo que aprendió de quien la quiso de verdad. Aurelio pudo tomar el dinero, el local, los años de ahorro. Pero no pudo tomar el cuaderno de la abuela Petra. No pudo tomar el don que vivía en Remedios desde niña. No pudo tomar la capacidad de trabajar, de construir, de levantarse. Esas cosas no se transfieren en ninguna cuenta bancaria ni se firman en ningún contrato de compraventa. Y sobre la justicia, es cierto que a veces parece dormida. Es cierto que hay momentos en que los que actúan con maldad parecen prosperar mientras los que actúan con bien cargan con las consecuencias.
Pero la historia de Remedios, como tantas historias reales, nos recuerda que las cuentas se cobran, que el tiempo acomoda las cosas, que nada permanece oculto indefinidamente. No siempre de la manera que esperamos ni en el plazo que quisiéramos. Pero llega. Si estás en tu propia noche larga, si estás en ese momento en que el suelo se mueve bajo los pies y no sabes cómo va a quedar todo, esta historia no te promete que va a ser fácil. Te promete que es posible. Que el mismo Dios que vio cada madrugada de Remedios frente al horno también ve las tuyas. Que la ayuda llega, a veces disfrazada de desconocidos en mesas de rincón, a veces disfrazada de propinas inesperadas, a veces simplemente como el primer rayo de sol que entra por la ventana y dice, es hora de empezar. Da el primer paso. El resto se va construyendo solo, ladrillo a ladrillo, moneda a moneda, madrugada a madrugada. Igual que lo hizo Remedios. Si esta historia movió algo dentro de ti, déjanos tu comentario abajo. ¿Has tenido que empezar de cero después de que alguien te traicionó? ¿Qué fue lo primero que te dio fuerzas para levantarte? Cuéntanos. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa la campanita. Cada historia que contamos aquí existe para recordarte que ninguna caída es el final del camino. Nos vemos en el próximo relato.